El proyecto de lo que es hoy Siberi arranca a finales del año 2010, en plena crisis financiera mundial. El concepto es muy similar al de un simulador de vuelo. Los primeros simuladores que se inventaron en el mundo fueron los simuladores de vuelo. ¿Por qué? Si tú lo pasas directamente de una formación teórica y le das un avión para que vuele, pues lo que va a pasar es que se va a matar. El objetivo es intentar que el soldador practique exactamente en las mismas condiciones en las que tendría que trabajar sobre una pieza real. Tenemos que traducir a lenguaje informático la física que ocurre en la soldadura. Eso no lo ha hecho nunca nadie antes. Yo me fui al banco, fíjate tú, y una vivienda que tenía libre de cargas, la hipotequé a favor de Siberi. Automáticamente Siberi aportó ese dinero a la empresa. Te quedas ahora mismo sin desarrollador. Yo me lo estaba jugando todo. Lo que era el salón de mi casa lo convierto en la oficina de Siberi. ¿Cuántos empleados sois ahora mismo? Debemos andar en torno a unos... Ya lo hemos dicho antes, estamos presentes en más de 80 países. En cualquier país al que hemos ido, siempre el problema recurrente es la escasez de soldadores. Pues vamos a retrotraernos, si te parece, al inicio, porque me interesa mucho conocer pues todos los problemas que os habréis ido encontrando y cómo los habéis resuelto, ¿no? Tengo entendido que tú en 2008 pues te dedicabas a temas inmobiliarios, sector turístico y tal. Esto llega un momento que lo dejas y es en un café con un amigo, Antonio, que surge esta idea, ¿no? Que te cuenta que ha pensado en, no sé si exactamente lo que hoy es Siberi, pero por ahí va en esa línea y que está buscando financiación y tal, y en ese momento conectas con la idea o, en fin, te vas dándole vuelta. Pues sí, así es. Realmente yo efectivamente me dedicaba a otras cuestiones que no tenían nada que ver con esto y Siberi, lo que es la sociedad... Sí, ya existía. Ya existía sí. previamente, desde 2007, si no recuerdo mal, existía porque se constituyó con un objetivo completamente diferente de esto, para un tema de consultoría de protección de datos, pero precisamente con la caída de la crisis, la gente no tenía dinero para nada, menos para hacer protección de datos. Con lo cual, la sociedad, pues ese negocio fracasó y la sociedad se había quedado... Sin actividad. Durmiente, sin actividad. Seguía constituida, pero le habíamos dado la baja en la actividad, ¿no? Estaba ahí. Y entonces, pues esto es finales de 2009, un día me llama un amigo, Antonio Vázquez Lubier, de ABA Coordenadores, concretamente, con el que, bueno, colaborábamos, él llamaba mantenimiento y tal. Y me llama un día y me dice, oye, vamos a tomar un café, Basilio, que te quiero contar una cosa. Entonces me dice, básicamente, por hacerlo resumido, me pide, digamos, ayuda para que yo le ayude a buscar inversión para un proyecto que tiene él con otra compañía que había montado y desarrollar un simulador de soldadura. Y entonces, claro, me quedo mirando y le digo, Antonio, yo no tengo ni idea de eso. O sea, ¿cómo te voy a ayudar a buscar inversión de algo? Y cuando un inversor me pregunta, un posible inversor me pregunte, es que no voy a saber ni qué decirle. Yo necesito entender un poco más esto y de dónde viene y tal. Entonces, me habla de una persona, José María Carpintero, Carpin, exjugador del Recreativo, por cierto, de fútbol, y Carpin, que por aquel entonces trabajaba en una multinacional norteamericana que se llamaba Praxair, hoy ya desaparecida, que era un monstruo de soldadura y de gases industriales. Y Carpin, que tenía mucha relación y suministraba mucho material a los centros de formación que por aquel entonces existían en Huelva, de formación de soldadores, ya hoy todos desaparecidos también. Él pues, estaba muy metido en ese mundo y tal, y él era muy consciente de lo ineficiente de la formación de los soldadores. Por tanto, él era él tenía la idea de hacer un buen simulador de soldadura, ¿no? Sí. Y además nos decía que esto lo había dicho ya en su empresa, en Praxair, y que su empresa le gustaba la idea y que estaría dispuesta, si alguien desarrollaba un simulador, pues que estaría dispuesta, digamos, de algún modo a involucrarse y a comercializarlo, a hacerlo suyo de algún modo, ¿no? Sí. Lo cual, oye, esto sonaba muy interesante. Claro, a partir de ahí yo lo conocí, a este Carpin, y le pedí, digo, oye, a mí me gustaría entender un poco más de esto, ¿puedes llevar a visitar centros de formación? Hombre, claro. Y me llevó a visitar varios centros, algunos de la Junta de Andalucía, de algún sindicato que había por aquí, Palos, también que creo que sigue existiendo, el de Palos, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera,
sigue existiendo, y me llevó a visitarlos y bueno, a partir de ahí pues yo me dediqué a hablar yo hablaba con los gerentes, un poco con los que estaban al cargo de aquello, con los instructores de soldadura, hablaba con los alumnos y trataba de entender un poco qué estaba pasando allí, ¿no? Sí. Entonces, tras unas pocas visitas, tuve perfectamente claro que era una buena idea. Muy ineficiente y que había una gran oportunidad y que por tanto ahí podía haber un negocio interesante. A partir de ahí lo siguiente que hice fue, yo empecé mi propia investigación de, bueno, si esto es tan... Bueno, también entendí otra cosa que no sabía, lo importantísima que es la soldadura. Yo no me había fijado en una soldadura hasta entonces y realmente hay que tener, Álvaro, nosotros vivimos rodeados de soldaduras en nuestro día a día, en nuestra casa, en nuestros coches, en el mobiliario urbano, en los edificios, cada vez que cruzamos un puente, cada vez que... O sea, la soldadura es la forma de unir metales. No es la única forma de unir. Por ejemplo, en el siglo XIX tenemos un ejemplo en nuestro muelle del Tinto. Ese es un muelle hecho a finales primeros del siglo XX, final del XIX, que con unión mecánica, lo se llama unión mecánica, ¿no? O sea, es decir, tuercas y tornillos, básicamente, ¿no? Pero, claro, una unión mecánica de tuercas y tornillos no es ni remotamente comparable a una soldadura. O sea, una soldadura cuando está bien hecha es como si las dos piezas de metal fuesen una desde el principio. Exacto, desde el principio. O sea, las moléculas del metal quedan tan unidas que es más fácil incluso romperla por fuera de la soldadura que por la propia soldadura, si está bien hecha. Y entonces, como te digo, yo ahí digo, oye, esto es muy importante, se utiliza de forma masiva en la industria, el proceso de aprendizaje es muy ineficiente, bueno, alguien tiene que estar dando una solución a esto en el mundo, no me lo creo que... Claro. Y entonces me puse a investigar y me puse a ver qué formas de entrenar a soldadores había. Empezaste a mirar en otros países a ver si alguien ya estaba desarrollando esto o era posible que realmente nadie se hubiera puesto manos a la obra. Y entonces descubrí que por aquel entonces había unos pocos simuladores en el mercado, 5 o 6 simuladores en el mercado, pero que realmente estaban hechos la mayoría de ellos estaban hechos por gente y empresas del mundo de la soldadura, del mundo industrial, y no lo habían desarrollado con un propósito formativo, sino realmente con un propósito de marketing. Es decir, era como utilizo la tecnología y algo chulo, un simulador, que un simulador no deja de ser un primo hermano de un videojuego. Utiliza las mismas tecnologías. Básicamente, la diferencia es que un videojuego tiene un propósito lúdico de divertirte. ¿En vuestro caso formativo? Serio, propósito serio. Pero al final las tecnologías son muy similares, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos pensaron en utilizar esto como una herramienta de marketing para luego realmente vender los productos de soldadura reales, los equipos, los consumibles, etcétera, reales, ¿no? Entonces, claro, me di cuenta de que esos simuladores no resolvían el gap que había, el problema. Y me di cuenta de que haciendo algo diferente, con un enfoque diferente, íbamos a ser un producto único en el mercado. Tan único como que realmente no había un mercado para eso en aquel momento, como tú has comenzado diciendo. Y entonces decidí convertirme en el inversor que buscaba Antonio. Y así empezó la historia. Qué bueno. Creo que, bueno, tenías una vivienda, que tuviste que... Sí, por aquel entonces ya te digo... que hipotecar. No había crédito, tal y cual, oye, hay que ir a poner dinero. Bueno, llegamos a un acuerdo, formalizamos un contrato y yo me fui al banco y fíjate tú, es que claro, lo piensas a día de hoy desde tu menuda locura. Yo me fui al banco, fíjate tú, y una vivienda que tenía libre de cargas, aquí en Huelva, la hipotequé a favor de Siberi. Es decir, el dinero se lo llevó Siberi y yo la hipotequé sin ningún tipo de documento, ni de compromiso, ni de nada. La hipotequé a favor de Siberi y automáticamente Siberi aportó ese dinero a la empresa a la sociedad de mi amigo Antonio para el desarrollo. Vale. Ahora mismo tenéis una idea, tenéis X dinero. ¿Cuántas personas sois en ese momento? En aquel momento... Cuando constituís, digamos, que dices tú, venga, para adelante. En aquel momento era yo solo. Vamos a por ello. Yo solo. Eras tú solo, pero... Yo solo y luego hicimos, digamos, un acuerdo. Te rodearías de alguien, entiendo, para poder arrancar. Un acuerdo, porque realmente en aquel momento yo era el inversor.
Eras el inversor. El inversor financiero. Claro. Los desarrolladores, la pata desarrolladora era la empresa de este amigo mío Antonio, que se llamaba Andara Ingenieros. Vale. Estos eran los que desarrollaban el tema, ¿no? Y yo era el que aportaba fondos y tal, ¿no?